La cámara es esta de acá. El teleprompter, el micrófono listo. Quiero pues como entrar a hacer de algún modo una salvedad porque pues tú y yo nos conocemos mucho, trabajamos demasiado, tú eras mi director, no sé, 5 o 6 años, fuimos además expareja. Fuimos Entonces, pareja. Y ahora somos ex. Ah, sí. Seguimos siendo expareja. Entonces una persona desprevenida podría pensar como, no, pues qué gracia hacer como un ejercicio de estas dos personas, pero nada más lejano de la realidad si se piensa pues como que hay una especie de situación amañada, ¿cierto? Porque en mi bagaje de recuerdos yo creo que las problemáticas o las discusiones más grandes que tú y yo hemos tenido es por diferencias estéticas y de las piezas, ¿cierto? Y que precisamente eso es lo que ha construido también. Es que yo me acuerdo mucho de lo que Fernando dice de que somos contrarios. Yo creo que somos muy contrarios en muchas cosas y eso precisamente, el diálogo de esa contrariedad es la que ha generado también que sea una relación muy poderosa en el aprendizaje, ¿sí? Porque precisamente no nos hemos acariciado las ideas, sino que nos las hemos debatido, nos las hemos confrontado bastante. Sí, pues Medra es como mi contradictor mayor. Incluso cuando trabajábamos juntos, o sea, no es una cosa que se haya dado después del grupo, sino que yo recuerdo que también dentro de Anamnésico eras un contrapunto muy fuerte a mi mirada y eso nos hizo crecer, a mí por lo menos como director, muchísimo. Y que es muy lindo eso, porque si uno no le puede decir las cosas tal cual a las personas cercanas, o sea, paila, o sea, pero estamos en una cultura que no se dice casi las cosas. Sí, precisamente por eso también estos brotes de crítica o de comentarios o de espacios que quieren reflexionar sobre otros trabajos se vuelven tan problemáticos en nuestro contexto ciudad, por ejemplo, porque cuesta recibir el contrario, ¿sí? La opinión contraria o la opinión que no está en el mismo camino de lo que uno está haciendo. Entonces por eso también espacios como estos se vuelven muy valiosos precisamente porque no existen en un contexto donde decirle al otro el pensamiento divergente a veces se vuelve problemático. Creo que precisamente nuestro vínculo se ha construido en decirle, creo que a veces hasta exageradamente. Sí, yo recuerdo, o sea, como de si la habitación está toda pintada y hay un pedacito no pintado, nos gusta mucho hablar del pedacito no pintado. Y que claro, también de algún modo la reflexión en tanto tiempo ha sido, vamos a dejar de ver el pedacito no pintado. Sí, o sea, estamos full ahí también. Sí, realmente. Y también por otro lado, pero en esa misma línea, creo que todos estaremos de acuerdo en que, o sea, uno va a ver entrevistas y los entrevistadores como que no tienen ni puta idea de, o sea, como que leyeron en Wikipedia quién era la persona, una cosa, o sea, nada más interesante que alguien que realmente te conozca, o sea, un amigo, alguien cercano que te esté entrevistando, ¿no? O sea, como realmente hay algo ahí diferente. Sí, total. Y de hecho, pues yo te lo dije la otra vez, sos un espectador que me da mucho miedo, pero no miedo, es un miedo es precisamente por eso, porque ya has estado en el interior de ambos lugares, pues de mi persona y del trabajo. En el interior, compartiendo la intimidad de ambos lugares, del lugar de grupo, porque sabes a fondo y de raíz anamnésico qué es como ente y también sabes de mi vida en lo más profundo de mis vulnerabilidades, entonces claro, eso genera una atención distinta de tu mirada hacia mí y de tu mirada hacia mi trabajo. Bueno, como tomando eso del conocer, yo creo que todos los que conocemos el trabajo de Anamnésico sabemos que hay un trabajo muy interesante de vestuario, de escenografía, o sea, de lo visual. Y en esta pieza en específica hay un diálogo de los vestuarios con el cuerpo de cada una de las actrices. Es evidente cómo el vestuario está diseñado para ese cuerpo específico, tanto que los vestuarios dialogan con los tatuajes que tienen las actrices, ¿cierto? Tienen como el estampado o la continuación, sí. o si lo tapan, pues dialogan. También hay un asunto con la desnudez. Supongo que no son unos senos descargados de Google, sino que es la fotografía de los senos de cada una de ellas que en efecto se plasman, se imprime. O sea, están vestidas pero están desnudas ellas, sí. ¿Cierto? Esto a mí me llevó a varias reflexiones. Una, eso es una metáfora de lo que pasa en la escena, ¿cierto? Lo que se está diciendo está desnudando partes de ellas, partes de ustedes. Sí. Y también me lleva a lo bonito de
que sé que es algo esencial en un amnésico, que no es, por ejemplo, di tú, que una de las actrices se fue del país, entonces bueno, hay que reemplazarla. No es tan sencillo como que llega otra actriz y ahora sigue igual, o sea, primero que todo, pues ya el vestuario tiene que cambiar porque este tatuaje no es de ella. Sí. Y segundo, yendo al otro plano, pues la obra también tiene que cambiar, porque no es el mismo ser el que puede decir esos textos ni sostener esa escena. Situación, sí, total. Sí, bueno, empezar por el vestuario es muy bonito porque precisamente fue un discurso que nos sirvió mucho para hablar de eso que la obra quiere hablar de base, que es la persona, ¿cierto? Entendiendo el vestuario como esa otra piel que el mundo nos pone desde recién nacidos, que no es una piel que corresponde al cuerpo, sino que es otra piel o es otro cuerpo que desde que somos bebecitos nos van configurando y nos van poniendo, incluso pues si lo hablamos en términos coloquiales, que nos instalan ese femenino o en ese masculino desde que nacemos, ¿cierto? Esa otra piel llamada vestuario. De hecho tenemos unos buzos muy lindos de un director, una productora, una actriz, porque son roles que finalmente nos los van configurando también la indumentaria. Entonces con Diana Echandía, que es la diseñadora de vestuario, el diálogo fue cómo construir un vestuario máscara, un vestuario que al igual que el trabajo de la máscara facial fuera también un vestuario que nos hablara de esas máscaras que nos va poniendo la vida, ¿sí? Que era la pregunta de la obra, pues la pregunta con la que incluso la obra comenzó, cómo deshacernos de esa difícil carga de ser persona. Pero también era, como lo decís, la idea de la desnudez, pero también sobre esa piel, porque también Diana en la reflexión nos recalcaba que igual el cuerpo es otra piel, ¿cierto? O sea, como de ese ser esencial que uno sabe que es, esto también es la primera otra piel, ¿cierto? Entonces fue muy lindo también ese juego de ella ahí de proponer ese primer vestuario piel, desde la piel de las chicas. Es muy lindo eso que estás diciendo porque con lo de la difícil carga de ser una persona, la palabra persona etimológicamente viene del teatro, de por allá, los griegos, no sé qué, sí, de la máscara. De la máscara. O sea, persona igual máscara. Total. Y si nos vemos como seres cósmico-cuánticos, o sea, en efecto, estar acá encarnados ya es una máscara. O sea, ya es ese primer filtro. Sí. Me parece muy lindo. Y el primer condicionamiento también, o sea, porque hay un texto muy lindo, el de Papini, del otro, de que a uno o sea, nada de lo que tenemos es nuestro, ¿cierto? Como este uso que tienes no es tú, o sea, nada, ni esta lengua, ni nada, e incluso el cuerpo también, o sea, ahí lo dialogábamos mucho de cómo el cuerpo también es una construcción, o sea, tu delgadez o tu obesidad o tu malformación o todo el cuerpo es también una gran metáfora de un montón de circunstancias, del momento en que te engendraron, del momento en el que estabas en el vientre. A mí me parece muy bello que estas arruguitas que tengamos sean las arrugas de ese primer empuñamiento, pues de ese empuñarse que teníamos en el vientre. Entonces también uno dice el cuerpo, o sea, como que uno es el cuerpo, pero si uno se revisa, el cuerpo es también un montón de informaciones que el otro está poniendo sobre vos. Entonces finalmente sigue siendo una configuración de la persona, es la primera configuración de tu contacto con este mundo. O sea, si naces en la costa, ese cuerpo es distinto. Si ese cuerpo, sí, y además ya está mediado por los genes de tus padres, o sea, está mediado por un montón de informaciones que claro, es la primer coraza. Si vamos a la metáfora de la langosta, es la primer coraza que arma el mundo sobre uno, ¿sí? Es una hechura del mundo finalmente, por más de uno que uno sienta que esto es del mundo. Y que es muy lindo, pues como artistas escénicos que trabajamos con el cuerpo, que filosóficamente es como, soy este cuerpo o tengo este cuerpo, y entonces si tengo este cuerpo, ¿qué es lo que tiene el cuerpo? O sea, entonces, ¿qué es lo que soy? ¿Qué precede al cuerpo? Sí. Pues empiezan a haber unas... De hecho hay un texto en la obra muy bello de no todo lo que recordamos está en la cabeza. Hay unas memorias que no están instaladas en lo mental, que están instaladas en lo corporal, ¿sí? Como en el cómo te cargaron, en el si tuviste teta o no tuviste teta, si, o sea, cuál era la relación de ese entorno con tu cuerpo, ¿sí? Y ahí es donde se generan, pues según Jung, esas primeras heridas o esas heridas de la infancia, porque son esas primeras memorias que ejercen sobre ese cuerpo que uno siente que está parchado ahí, pero no está recibiendo información. O sea, que también hay el texto de menos mal la niña no lo va a recordar,
es una anécdota, una de las compañeras con uno de los sobrinitos, que uno siente que porque no haya lenguaje, él no va a entender esas circunstancias que su cuerpo está viviendo en ese momento. O sea, por más bebé que sea, sí hay unas circunstancias que ese cuerpo luego va a adquirir como memoria. Entonces el niño sí lo va a recordar, esa niña sí lo va a recordar, no desde su mente, pero sí lo va a recordar su cuerpo como herida o como información, pues si no lo queremos poner en el término de herida. Hay algo con el asunto de la máscara que a mí me parece muy particular porque la máscara no oculta el rostro, Ajá. que sería en lo que estamos diciendo la primera máscara. Sí. ¿Cómo conciben esa máscara? ¿Cómo llegan a que no oculte el rostro que está detrás? Es muy vital, de hecho todavía nos lo estamos preguntando, la noción de artificialidad. O sea, como hay una frase de Clarice también que es como ese apartamento era la réplica elegante de una vida que nunca existió. Entonces siempre, todo el tiempo, como que quisimos recalcar ese asunto de esto es una réplica, o sea, nada en la obra está cumpliendo la función que es. O sea, el vestuario, que fue con la verdad, con Diana, yo le decía, no es un vestuario porque no lo vamos a tratar como vestuario, ¿sí? Es un artificio de vestuario, ¿sí? Digamos como que en teatro tenemos la idea de que el vestuario es la piel del personaje, por tanto es una información, y con Ever también cómo entender que esa máscara no está ocultando, porque lo que hace la máscara es de alguna forma ocultar esa otra identidad, ¿sí? Sino cómo evidenciar que eso no está cumpliendo el rol de máscara, sino que es el artificio de una máscara. El rayo es en saber que entonces eso no, se vuelve un coco, pues es como una cosa que no está, no le estamos animando, no le estamos dando alma, porque vos ves a la actriz por detrás haciendo el gesto y esta cosa está inerte, pero te la estamos nombrando como la máscara. Un poquito esa fue lo que quisimos con esas máscaras fuera del rostro. Yo tuve una sensación como de lo performativo de la pieza en varios momentos. O sea, evidentemente es una puesta en escena, pero decir, hay unos asuntos de los golpes, de incluso la duración. Creo que fue en la escena de la violación, el tiempo se extiende demasiado y es como que trasciende a un plano de incomodidad por cuánto dura, más que por lo que está pasando. Bueno, y claro, yo sentía que Mónica, que era la actriz que estaba interpretando ser violada, realmente estaba cansada o sea, su cuerpo entraba en un nivel performativo porque realmente estaba cansada tratando de soltarse y la otra no la quería soltar, no se estaba actuando sí. El asunto, sino que llegaba al plano de lo real, que es lo que yo nombro performativo. Sí, es muy lindo eso, Medra, porque yo creo que desde Iracundos esa pregunta empezó a aparecer mucho, como de que yo ya lo he ido nombrando como la acción orgánica, como una acción que te permita llegar a una sensación sin que tengas que actuar la sensación, sino que el cuerpo, si necesita estar agotado, esté en el agotamiento, si el cuerpo necesita estar en la rabia, esté en la rabia, si necesita estar en la risa, esté en la risa, pero esté por la acción orgánica que el actor genera ahí. Por lo tanto, no se actúa, sino que se performa. Bueno, no sé, nosotros lo llamamos presencia, es como estar en una acción presente, como en una acción de la presencia orgánica, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el boxeo fue como una manera de llegar a, bueno, en la metáfora de esta lucha interna o esa lucha consigo mismo, fue también lo que nos permitió encontrar ese agotamiento orgánico en las chicas, pues que era un poco, cuando Clarice dice la difícil carga de ser una persona, es profundamente agotante sostener ser algo, ¿no? Puede ser como una persona en el mundo. Entonces, esa idea de agotamiento nos llegó con el boxeo, o sea, como que el boxeo nos la permitía sostener como un agotamiento orgánico, no un agotamiento metafórico, pues, sino como concreto. De hecho, esa escena de la violación o del abuso iba a ser muy distinta, y hasta muy antes del estreno, de hecho, iba a ser pues como una estructura que se iba a tragar a Mónica, pues como el monstruo que se tragaba a Mónica, y Moni nos decía como no está pasando nada, o sea, no ocurre nada, y nos conectamos con esta otra idea del boxeo que es la lucha cuerpo a cuerpo, y cuando encontramos eso, encontramos entonces el agotamiento concreto en Moni y el sometimiento, porque es un deporte de sometimiento, de cuánto logra someter al otro. De hecho, entonces claro, encontramos que el abuso es finalmente un someter al otro, y ahí en esa acción Mónica efectivamente encuentra su real sometimiento y su real agotamiento en ese sometimiento. Entonces, por más que haya estructura, tener dos capas de vestuario encima, tener a otra sometiendo realmente de la fuerza, también de lo concreto, o sea, Kate es mucho más fuerte que Mónica, entonces
entonces Moni está ahí en la vivencia de escaparse de ese sometimiento y ahí aparece su agotamiento concreto en la actriz y ya luego pues en esa presencia o en eso que ella está ahí como jugando. A mí me parece muy interesante porque yo como espectador lo vivencié, o sea, yo recuerdo que hubo un común de Mónica, Sí. que fue el que a mí me atravesó por lo literal, como lo nombras, orgánico, y yo dije, wow, o sea, que son esas pequeñas cosas como, sí, lo que hablamos de la honestidad también, o sea, hay muchas teorías a nivel actoral y escénicas y lo que sea, pero a mí me vibra la honestidad y conecto como espectador cuando siento que lo que está ahí es honesto. Porque yo creo que es también en la primera obra en donde estamos asumiendo más la representación, o sea, donde estamos jugando a ser una niña, donde estamos jugando, pues donde estamos como anamnésico entrando a unos niveles de representación, aquí como juego y como excusa semiótica, pero igual no la tuvimos que ver con representar la niña, con representar la nutria, con representar algo, situaciones, papá, mamá, que pues no es algo de nuestro gusto, pero era como encontrar la viveza en esa representación. O sea, como que nos quedara ese aliento vivo. Es que, mira, no es ni siquiera para el otro, es como cuando Mónica me lo nombraba esa vez, era como, o sea, no estoy sintiendo, o sea, ella, como que, porque era la representación de un abuso, o sea, eso no se puede vivir otra vez. Sí, habría que abusarla cada noche y no se va a hacer, pero como entonces como actriz, a pesar de que estés contando esa fábula pasada y representada, podés vivir, sí, podés sentir la emoción. Entonces creo que ahí es donde también se toman ese tipo de decisiones más para el actor y para la actriz, para que la actriz pueda vivir, tener la incertidumbre en la noche, ¿cierto? Porque nos asusta mucho la repetición, o sea, entonces es eso, o sea, siento que también es una pregunta que me ha caldeado hace rato, cómo para el actor puede ser vivo cada vez, o sea, que por más de que llevemos 6 años, hacer esa acción siga siendo una acción vital y no repetitiva. Viendo esa escena, pues como continuando en la escena de la violación, yo estoy viendo una obra de teatro, me están hablando del abuso de un masculino hacia lo femenino. Fue inevitable conectar con el contexto del teatro en Medellín y de los repetidos abusos que se mencionan, que están soterrados o no. Es imposible no hacer la relación, sí, para mí. Sí. De hecho, o sea, es muy bonito porque todo este proceso arranca con el análisis de las casas, el análisis de las casas en cada una, y luego de todo ese análisis que hicimos, incluso yo estuve todavía en ese proceso, detectamos cuál era la herida que construyó la máscara que cada uno opera en esta realidad, ¿cierto? Y de ahí parte el montaje, ¿sí? Entonces, de hecho, cada actriz tiene 2 asaltos en donde expone su herida y expone su resolución de herida, ¿cierto? Así es un poquito como la macroestructura. Y claro, lo que más leva en el público es el abuso, ¿cierto? Es esa herida. Cuando han pasado 3 asaltos que hablan de las otras heridas que la obra está planteando. Pues cuando nos encontramos con eso, que no lo sabíamos, pero luego en las conversaciones es como la obra del abuso, sobre el abuso, el tema del abuso, nos dimos, bueno, no es el tema, pero somos conscientes de que vivimos en un mundo que está vibrando altamente con eso y que efectivamente eso es lo que también conecta en esa vibración con el espectador, porque también se está volviendo esa necesidad del diálogo frente a eso. Entonces, ese abuso es una herida más, es una de las heridas que ahí planteamos, y efectivamente también era nuestra postura como grupo frente a esa noción del abuso, frente a esa noción del monstruo, frente a esa noción de esa construcción que para nosotros también nos cuesta tanto, del castigo o de la culpa o de un montón de temáticas que en la ciudad estaban rondando, que nos aparece en este montaje. Porque nos aparece, no fue ni siquiera algo que fuimos a buscar, sino que claro, cuando uno abre la casa, pues en nuestra cultura el abuso está, yo creo que cada casa que uno abra va a estar, ¿cierto? Eso no es como un secreto. Entonces claro, abrimos esas casas y ahí encontramos el abuso, y ahí nos permitió una reflexión muy fuerte desde la actriz frente a esa noción, y con la escena de la despedida fue como nuestro manifiesto de que hay que tener otro tipo de relación con el abusador. No es una relación de apedrearlo,
tampoco es una relación de acolitarlo, es una relación de comprensión, de diálogo y de entendimiento de la situación como memoria, y por eso la actriz construye esta carta de la despedida donde plantea también su postura frente a ese acontecimiento que es un pasado en ella, pero que de alguna forma determina también su presente, ¿sí? Y sus relacionamientos en presente. Y es poner el límite, poner la comprensión sobre la mesa, poner la distancia, pero no acabar con el otro. Creo que esa es la gran postura nuestra, ¿sí? No perpetuar el asesinato ni siquiera simbólico del otro. Es muy lindo y es muy complejo ese tema y no vamos a entrar acá porque no nos corresponde, pero con eso que dices, porque es un tema tan vivo en Medellín que pues todo el tiempo uno lo está conversando y reflexionando. Solo quiero acotar frente a eso, creo que es una tribu de África. Ay, no, es que la historia es muy larga, es más larga. La historia es la siguiente, una pareja va a tener un niño, entonces la mujer se sienta debajo de un árbol y recibe la canción de ese niño. Ajá. Que acá nos va a abrir algo muy lindo porque lo que está recibiendo, eso que está detrás de la máscara. Pues vos sabes que yo soy muy por allá. Se me sale la pachamamico cósmica, obvio, yo tengo que hablar de estas cosas. Sí. La madre recibe la canción del niño, se la aprende, se la enseña a quien va a ser el padre, la cantan mientras tienen el coito, la cantan mientras el niño nace, se la enseñan a toda la comunidad y cuando el niño, di tú, asesina a alguien a los 29 años, la sociedad, su grupo no entra en el juicio, sino que le empiezan a cantar la canción para recordarle que él no es esa máscara, que él no es un asesino, sino que él es esa otra cosa que está antes de ese acto. Total, y es hermoso. Yo siento que como sociedad, dito occidental, más específico Medellín, estamos muy lejos de llegar a una conciencia como esa, pero que dos personas estemos acá hablando frente a esta cámara diciendo esto es un granito de arena. Porque creo que estamos de acuerdo en que estamos lejos de avalar la situación, pero sabemos que la forma sistémica que nos han enseñado de asumirla tampoco es el castigo. Total. Y hay una cosa muy bella, Medra, pues que es un detalle así que yo no sé si alguien lo logra ver, y es que la herida que el monstruo le hace a la niña cuando empieza esa escena, que él le rasga el vestido y aparece una herida que de hecho construye Diana Echandí a mano, pues en un trabajo muy lindo que ella hace para construir esa herida, es la misma herida que tiene el monstruo en su abdomen. O sea, literalmente Diana construyó esos dos telares y que de hecho para Diana fue mero proceso, ella no lo nombra mucho, de mucho llanto construirle la herida al monstruo, o sea, haberle tejido esa herida al monstruo, que no es ni acolitarlo, ni avalarlo, ni celebrarle, pero es entender en eso que también decimos muy pachamama, de todos somos uno, pero cuando uno se equivoca ya no somos uno, ¿sí? De alguna forma también yo lo he manifestado y frente a esa situación del teatro en Medellín, y es que esas puntas del iceberg que han salido como los abusadores en la ciudad no son más que la punta del iceberg de un sistema de pensamiento muy fuerte que como teatro hemos construido y fuera de teatro que como sociedad hemos construido. Entonces la reflexión no puede ser uno contra otro, o sea, la reflexión tiene que ser, ojalá podernos sentar todos y tener como esa fuerza de poder hablarnos y de poder reflexionar realmente el fondo de eso que ocurre dentro de una familia, dentro de un grupo de teatro, dentro de un colegio, dentro de una universidad, donde estos seres son la punta que acciona todo un sistema del pensamiento del que todos hemos hecho parte, ¿sí? del que todos hemos construido eso ahí. Entonces un poquito lo que queríamos con esa última escena era eso, o sea, pongo el límite de eso, comprendo también desde dónde lo estás haciendo y habrá que abrir otra conversación para eso, pero ahí estamos, o sea, ahí estamos, ahí también está esa persona, o sea, ese monstruo es la persona también. La vida nos construye personas de una línea a otra y la vida también construye a esos seres. Entonces yo creo que sí, es una gran responsabilidad y es un diálogo que yo siento que es muy poderoso que se esté hablando. Es como si chispeara algo, o sea, como si una nena terminó una función y dijo mañana
me levanto a denunciar, o sea, mañana voy a hacerlo, o sea, también es muy bello porque es una acción de nombrarlo, o sea, de también dejarlo surgir de ese silencio en el que también está, y creo que es lo aturdidor de aturdir, o sea, como poder entregar la posibilidad de que se puede nombrar, y que nombrarlo no va a matar al otro. Puedes nombrarlo, puedes decirlo, puedes gritarlo, puedes sacarlo, puedes ponerlo sobre, y algo va a pasar frente a eso, ¿cierto? Pero bueno, como dice Lidl, o sea, eso ocurre en todas las habitaciones, pero ponerlo en un escenario pareciese como escandaloso, pues no sé, como en algo, pero bueno, es la tarea también que tenemos de ponerlo ahí. Sí, como tú dices, como que habrá que abrir otras conversaciones sobre eso. Sí, es que a veces es muy doloroso. Uno entiende el dolor de eso, pero pues estamos construyendo, no sé, siento como sociedad las herramientas de poder acercarnos al entendimiento de esos patrones que nos han estado determinando. Y eso requiere una voluntad de ambas partes, de todas las partes, o sea, es que de todas, o sea, ni siquiera es bidireccional, no es abusador abusado, es todos los otros que estamos en las otras periferias, y eso es una cosa. Me debe acordar acá, para cerrar este tema, como una frase de Fernando González que dice: no hay tal cosa como el asesino y el asesinado, hay algo que es el asesinato. Ajá. O sea, junto. Total. Ese tema es muy complejo, Medra. Para mí ha sido como, marica, hay que sentarse, o sea, hay que sentarse con ese man, no hay que darle piedras. Yo, marica, que se ganan con tumbarle, no, y también, o sea, también yo creo en la sagrada rabia, pues, listo, pero ya después de que le destruyas la fachada, que sigue con ese hombre, o sea, y a ese hombre habrá que ponerlo a dialogar y entender también la vuelta, porque a veces siento que se vuelve muy complejo el asunto del perdón, como que siento que se piensa que el único fin es el castigo, o sea, como si ese fuese la real resolución. Como que ese final es un final como si fuese un precipicio, como si llevas al otro hasta el castigo, hasta el castigo, hasta el castigo, ambos vamos a llegar a un punto en el que eso no va a tener otra salida que el abismo, que es lo mismo, que es después, y que a mí me parece muy poderoso, digamos, ese asunto de los diálogos de paz, y esos acercamientos, parce, ay, Medrano, eso es absolutamente fuerte, pero uno sabe que ahí está la sanación, o sea, que esa señora le pueda decir a ese man las cosas, que ese man le pueda decir eso, pero que eso sea una vuelta que se tramite y que tramite una emoción. Pero esto acá y esto acá, tramitando dos cosas, eso es más violencia, o sea, eso es más perpetuar de una vuelta peor. O sea, yo creo que no sabemos pues qué vamos a editar y qué vamos a dejar. ¡Joder! No, pero espérate. Me llega otra historia. En alguna comunidad de África, dos pueblos que habían peleado toda la vida, o sea, cientos de años, dos pueblos enemigos, acérrimos, mal. En una de tantos confrontamientos, todos los hombres de una de las comunidades matan a los hombres de la otra, violan a todas las mujeres. ¿Qué pasa? Todas estas mujeres quedan embarazadas de los de la otra comunidad. ¿Cuál es el acto de perdón? Criar esos niños, porque eran hijos de ambas comunidades. Esos niños son la integración de esa historia de siglos de pelea. Sí. Y el acto de amor de esas mujeres fue criarlos. El acto de... Sí, o sea... Sí. O sea, es que es muy fuerte, Pero me recordaste esa historia que el carnaval de Río Sucio nace así. O sea, eran dos pueblos en guerra, incluso cada uno con su iglesia, separados por una cerca. Y se crea el carnaval como porque claro, o sea, donde hay contrariedad también hay ganas, pues hay... Y claro, eso es... y eso se crea el carnaval como único momento donde el pueblo se podía unir en la fiesta. Y así empieza el rito, como unión de esas dos diferencias dentro del carnaval. Y que es también para lo que han servido los carnavales en la historia, o sea, para que sea un momento donde la diferencia puede habitar tranquilamente. Que igual también puede parecer muy fácil, dos hombres blancos, lo que quieran ver en nosotros, hablando de esto sentados en un sillón acá, pues comiendo cosas ricas. Pero mores, nadie sabe lo de nadie, qué pesar. O sea, nadie allá sabe si yo fui abusado en mi infancia y cómo elaboré eso y desde dónde también lo estoy diciendo. Y quiero conectar esto con lo de ser una persona.
ahorita lo decías desde lo escénico, cómo uno juega a, me tiro acá mi comentario pachamámico cósmico, cómo en la pieza, si yo soy consciente de que voy a actuar algo, entonces prácticamente casi que puede venir hasta parodia, cómo yo, siendo consciente de que no soy esta persona, sino que estoy viviendo unas experiencias, entre ellas un abuso de cualquier índole en este plano, puedo jugar, puedo tramitar, puedo elaborar esta experiencia de unas maneras diferentes a lo que el status quo nos ha invitado, que nos chusa a hacer. Sí. O sea, que es como si tuviéramos una cosa que... Negra, es que es mucho lo que hay que desmontar, o sea, es muchísimo lo que hay que desmontar. De hecho, creo que Aturdir fue muy importante como en las vidas, como para entender que es una construcción, que además con el tiempo vamos como avalando. Nosotros le decimos mucho la editorial, como que uno arma una editorial de la vida de uno, como las revistas y los periódicos tienen su editorial, que es como un grupo de personas que eligen qué se presenta y qué no se presenta en esa revista, o sea, que pueden o no pueden publicar, cuáles son los temas o no que esa revista trata. Y creo que la vida de una persona uno la empieza a configurar como una editorial, o sea, como que uno dice, uy, no voy a ir allá porque yo no soy como de ese tipo de sitios, como que no piensen que yo escucho esta música, que empieza entonces uno a armar una caparazón muy fuerte de esa persona, y es muy fuerte, y en Aturdir lo decíamos, que uno empieza a tallar esa roca. Uno se levanta cada día para que esa persona esté mejor configurada en uno. O sea, uno se la lucha para ser el ingeniero, para ser el director, para ser cada vez mejor director, para tener... Y es como... Sí, como que Aturdir nos permitió distanciar y decir como el juego en el que vivimos es tan poderoso, pues ya está tan bien instalado, que vos lo llamas también como la matriz. O sea, la matriz está tan bien instalada que uno ya es el editor de eso. O sea, ya uno es el que elige las experiencias, incluso que estén más acordes a su vivencia y a su vida, principio, nudo, fin. Pero entender eso no es que no es que haya hecho más fácil. O sea, es decir, para nosotros fue una comprensión, pero que pasarlo a este cuerpo... Negra, es muy complejo. De hecho, un amigo me dice como un cínico, porque yo soy esa mujer de la banda trotadora. O sea, Felipe en su vida está como esa Nina. En la obra se presenta como una ironía de eso en lo que vivimos, pero yo no dejo de estar en ese agotamiento, ¿sí? Y en esa repetición, en esos días sin tiempo. Entonces, por más que ya lo podemos poner, no es algo que nuestra vivencia lo haya podido comprender, y no sé ni siquiera si logremos ese descaparazón que la obra está proponiendo, pero se vuelve una utopía. O sea, yo creo que se vuelve algo que uno sí anhela, uno sí comprende. No sé cuántas obras más tendrán que pasar para lograr esa acción que en la obra estamos nombrándonos cada noche, y es soltar la difícil carga de ser una persona. O sea, y de hecho, pues nosotros lo llamamos como una tusa post-temporada. Al otro día todos nos escribimos como, qué mierda, o sea, volvimos a lo mismo, porque Mónica vuelve a su trabajo, yo vuelvo a la oficina, o sea, todos finalmente termina la super temporada y volvemos a la persona. O sea, el lunes estamos sentados a las 8 de la mañana, otra vez con el caparazón de langosta, pero es una pregunta, o sea, y yo no sé si sea posible, pero por lo menos estamos como en esta cosita, pues como en este remover de ese caparazón, sin saber si se va a lograr o no. No sé, Medra, no lo sé. A ver, yo quiero coger, has dicho varias cosas que me gustaría como coger con pinzas. O sea, la reflexión final con la que yo salgo de la pieza es, sí es tan difícil ser una persona, sí es tan así como me lo están mostrando. Yo, David, hoy no me identifiqué con que fuera muy difícil ser una persona. Ok, ajá. Como que no digo que haya sido fácil, pero en este presente no estoy en el lunes tener que estar... Sí, qué bueno. Ahí. Entonces me llevó como a unos movimientos de esto de reiterar, por ejemplo, la dificultad, que incluso lo vemos en la escena que se repite 4 veces. 4 veces, agotarse. Es como... Sí, eso es muy lindo, Medra, porque yo creo que yo el año pasado trabajé por primera vez en una oficina, con computador, con cubículo, y ahí fue cuando estaba montando Aturdir. O sea, esa escena del agotarse, ese levantarse, pusimos a improvisar a cada una.
Sí, como que cada uno hizo una improvisación de esa rutina y coincidieron las tres como en la misma vibración del tener que levantarse a algo, ¿sí? Y ese gesto de la campana sonando y de saber que no es tu decisión era absolutamente agotador, o sea, y como te digo, y cuando salía de temporada y volvía era como, es increíble. Pero ahora que estoy caminando en la Antioquia, yo creo que me levanto antes de la campana, o sea, es otro ir. Entonces yo creo que corresponde más a ese momento de yo ir aburrido para el camello, de yo ir, o sea, era como, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo no concebía esa experiencia y siempre cuento mucho esa anécdota. En esa secretaría había una señora que era la vigilante, porque ella me decía, yo por la mañana no, pues me alcanza a hacer lo que tenga que hacer de almuerzo. Ya cuando salgo en la noche ya nada está abierto. Entonces la nena no podía vivir y me lo decía así, yo no puedo vivir, sí, porque estoy acá. Y además era un lugar donde no pasaba nada porque era una casa de la cultura y la nena no podía ni leer ni coger su celular, sino solo deambular como un pescado en una pecera por esa casa, salvo una conversación que uno le propusiera que la tenía que hacer al escondido. Entonces a mí me hacía pensar mucho eso, que hay seres que literal viven en unos mecanismos muy densos y de verdad de muy difícil sostener ser eso, porque no hay tiempo para sí. Hay un tiempo de sí mediado por otro y que a veces yo siento que uno se logra liberar de eso, pues, o sea, como que logra unos escapes de eso, pero por lo menos ya en carne propia viví que es estar aburrido, sentado frente a un computador y, o sea, y sentir que qué estoy haciendo con mi tiempo. Yo decía, ¿qué es esto tan absurdo? Además son reuniones absurdas, situaciones absurdas, o sea, literal es una estupidez, o sea, y tu tiempo vital está instalado ahí por una decisión, por plata, por lo que sea, ¿cierto? Pero ahí fue como que el agotarse correspondía a ese momento, pues, como de uy, a que me estoy levantando y me tengo que levantar, o sea, no es me puedo levantar, me tengo que levantar. Entonces, claro, cuando uno levanta todo eso al plano más, pues a lo que vos llamas como plano consciente, uno dice, pues podría haber renunciado. Pues me hago entender, o sea, todo eso tiene soluciones, pero la vuelta de la vida, de una vida, eso que ponemos todo entre comillas, es que uno a veces se monta en ese carrusel y eso parece ser una circunstancia verdadera, en la que uno se preocupa, en la que uno corre, o sea, literal. Es como que uno va a la carrera porque ya va a llegar tarde, porque sí, pero uno a veces no hace esas distancias. A veces incluso uno que tiene como un gradito de cuestionar el mundo, yo me sentía en esa vibración de estar corriendo para llegar puntual a una oficina y estar ahí 8 horas y esperando a que pudiera salir de un lugar, ¿sí? Y yo creo que somos una gran mayoría la que lo vivimos. Yo creo que son muy poquitos los que pueden tener el privilegio de decir, ay, no es tan difícil ser una persona. No, yo creo que sí es difícil sostener el mundo y ser una persona en el mundo, pero que algunos no lo comemos. No está en discusión que la mayoría de las personas de nuestro contexto viven en eso, que cada uno de nosotros en ciertos aspectos de la vida, o sea, estamos acá jugando a ser una persona. Tú ahorita nombrabas la palabra utopía, yo la pondría muy entre comillas y entre pregunta porque no lo sé, ¿cierto? Y voy a traer como 2 referentes. Voy a primero hablar de Deleuze, así pues porque me encanta sentirme súper intelectualoide. La Deleuze dice, hablando de cuando un arte es político, que a mí me encanta y yo creo que, yo no sé en cuántos videos he repetido esto, pero arte político no es aquel que tematiza la política, que habla del fulanito y no sé quién de turno, sino aquel que da nuevas líneas de ser, nuevos usos del cuerpo, nuevas formas de actuar, de ser una persona en este contexto. Ese sería un arte realmente político. A mí me parece interesante pensar en un arte político desde ahí, porque es la forma en que yo he encontrado que el diálogo con el arte me ayuda a crecer como persona. ¿Cómo así? Traigo mi otro referente. Un amigo músico un día estaba haciendo una entrevista y él decía justo lo del el despertador. Él decía, yo tomé la decisión de jamás levantarme con un despertador. Eso es una decisión muy revolucionaria para cualquier persona. ¿Eso es fácil? Lógicamente que no. ¿Cuántas cosas tienes que mover? ¿Cuántas cosas tienes que desmontar? ¿Cuántas cosas tienes que hacer o dejar de hacer en tu vida para sostener esa sola decisión? Listo, él haría su proceso.
Cuando yo escucho esa entrevista, para mí fue una frase política. ¿Por qué? Porque a mí me cuestionó tanto que yo dije, yo quiero eso. Hoy, después de muchos años, yo puedo decir, yo no me despierto con un despertador. Fue político porque me mostró a mí una línea de vida, de acción, de ser una persona diferente a la que yo concebía. Otra posibilidad, sí. A mí me cuestionó mucho, y acá llega mi yo contradictor, que de los 12 cuadros que se hicieran, 4 fueran el mismo y fueran precisamente el que refuerza lo que no queremos. En mi mente empezaron a hablar, ¿cuántos cuadros no pudieron haber? Entiendo el concepto del agotamiento, que incluso si lo cogemos desde lo escénico, o sea, se vale hasta 3, pero es 4. O sea, yo dije, van a ser 3 porque ellos tienen clarísimo que solo, pues, las cosas se repiten 3 veces, pero resulta que son 4. Bueno, o sea, realmente agota. Mi pregunta es, ¿cuánto justifica? Son dos niveles ahí, y que es un nivel medra personal. De hecho esta obra, su germen, es una llamada con mi mamá, después de ver violencia, creo. Y su pregunta fue, ¿usted cuándo va a hacer una obra feliz? Y yo le dije, no he sido capaz, voy a intentar. Y yo empecé con esa pregunta de la obra feliz, pues de por qué, y mi tía me lo ha dicho mucho. Le hizo un análisis muy semiótico como a las obras, y efectivamente eso es una pulsión que hay mucho en mí, que ha sido un poco a veces también nuestra contrariedad. Y una vez hablando con Mateo, un amigo, él también me decía de violencia, como uno sale sintiendo que el mundo es una mierda, pero no nos propones nada para ese mundo es una mierda. Y lo mismo siento que pasa en Aturdir. También es como el punto en el que voy como creador, ¿cierto? O sea, como que yo no sé, cuando me haces esa pregunta de las 1000 posibilidades, de quizás todo eso que puede ser muy bonito y muy sanado, realmente a mí no, yo no lo encuentro, no lo he podido encontrar, pero como te digo, para mí es una pregunta latente que yo siento que como creador estoy todavía en ese punto que él dice de montar eso sobre el escenario, ¿sí? Porque a nadie le aterrorizan 8 semestres en la universidad, pues de todo, cada día una clase, la misma clase, cada 8 días, y no nos aterroriza las rutinas semanales. Me hago comprender esos cronogramas semanales que tenemos, pero en teatro aterrorizan pues 9 minutos de lo mismo. Y eso es también lo poderoso que Líder plantea del teatro. O sea, son 9 minutos en el que ves cada 3 minutos un cambio de imagen. Y eso es también, el Mono Grisales también dijo, las huevas, la misma escena 4 veces. Sí, porque también en eso estamos, ¿cierto? Pero no sabría decirte por qué no otra cosa, ¿cierto? O sea, como que estamos en un momento en el que esa es la reflexión a donde como que mi obra llega, ¿cierto? Y como que cada vez también siento que va arribando a otro punto, ¿cierto? Pero no quiero forzármelo como exigencia esperanzadora, ¿sí me hago comprender? O sea, porque muchos lo han dicho, o sea, es como a veces una pregunta, ¿sí? Como, ¿y qué? ¿Y entonces qué hacemos? O sea, ¿cuál es la resolución? ¿Cuál es la solución? Como, claro, o sea, eso puede ser otra reflexión, ser una persona, lo que vos decís, para mí no es muy difícil, pero si yo leo esa frase de Clarice Lispector y eso a mí me tumba de la vida, es porque algo resuena en mí. Leer en Clarice, la literatura me libera de la difícil carga de ser una persona. Yo siento que es que se sale mi yo terapeuta, porque lo que acabas de decir de Clarice, ¿hasta qué punto a ti y a ustedes los libera esa pieza de la difícil carga de ser una persona? No sé qué va a ocurrir, porque sí fuimos muy conscientes, de hecho, pues conscientes a nuestro punto de conciencia de primero hacer el gesto, ¿cierto? Ese tiempo que también se toma Joana en desprenderse de ese caparazón y el cohete como posibilidad de salir de ahí. No sé, en ese trabajo del ritual que es repetir y el entender que se pudo, porque también sí siento que es un poquito el grado distinto a violencia, que en violencia cuando hicimos el análisis semiótico dijimos, ninguno sale de ese problema, o sea, Mónica vuelve al interior, yo vuelvo a ponerme la máscara, o sea, como que todo el boleo en violencia
quedaba en lo mismo en lo que estábamos, o sea, no había como eso que uno denomina la resolución. Aquí sí fuimos como muy conscientes de, bueno, si hacer algo, hay una mínima otra acción, si hay una acción de, listo, suelto esto, rompo esa idea de madre, si me voy en un cohete, pues sí respondo a esa otra cosa. Yo creo que en una levedad hay un suspiro, hay otra acción que libera, o sea, es una acción de salir de una cosa. Y yo siento que no es forzarse, y como tú lo nombras, a ser esperanzador, pero sí hacer el esfuerzo, que digamos en la historia del que decide no me levanto más con el despertador, toca hacer. Si hay unas cosas que requieren, todos esos movimientos que sabemos que hay que hacer, claro que requieren de un gran esfuerzo. Sí, yo siento, Medra, que es como aturdir lo poderoso en nosotros, siento que es poder ponerlo afuera. Esas rabias, esos dolores, siento que de alguna forma sí van soltándose, o sea, y si esto dura más años, quizás a la 50 función algo está pasando distinto, porque algo hay de esos cierres, que fue la tarea que tuvimos esta vez, como, listo, fue la herida, esta es la máscara en la que vivimos, y ¿qué quiere usted? O sea, frente a eso, ¿qué es lo que usted quiere? A esto, listo, a esto, listo, a esto, listo, y ahí se configuran esos últimos 3 asaltos. Volviendo a lo escénico y retomando esto, o sea, la pieza empieza proponiéndonos, van a haber 12 asaltos de 3 minutos, nos da las reglas del juego. Para mí hubieran 2 quiebres. Uno ese, que nos dice, van a haber 12 asaltos, pero por allá son 4, son los mismos. Para mí es como un quiebre a sí mismo, que me parece interesante. Y luego, que fue uno de los momentos también más vivos para mí, cada vez que se acaba un asalto, se prenden las luces, suena algo, y la actriz dice como, un momentico, necesita. O sea, no es de 3 minutos, es de más. Eso me parece muy interesante, porque es como, yo como creador pongo las reglas del juego, pero asimismo puedo transgredir las reglas del juego. Ahí me parece que hay algo muy chévere, que a uno como espectador lo saca además, porque es como, te hago un pacto, pero luego lo rompo, o sea, es muy interesante y me invita a reflexionar sobre el teatro como arte viva, que es precisamente lo que estamos diciendo. O sea, hace 15 días la obra fue eso, pero como va transformándose y quizás en un año ustedes decidan, el 7º acto va a ser otro, o no se van a repetir, pues, qué sé yo. Eso me parece muy lindo. Y que es además lo que estoy entendiendo y que hemos entendido en el asunto del juego de ser una persona, pues estamos jugando, también, ¿no? Se muta, sí. Y parte de esos cambios es precisamente el jugar, el yo tengo la máscara de David, pero si yo sé que no soy pues... Ay, sí, qué rico entenderlo. Sí, total. Me parece muy bonito esa apertura que el teatro permite cuando uno lo deja hacer, y es, claro, yo tampoco sé en un año Moni, Kate y yo en qué van a estar, y sabemos que Aturdir sabrá modificarse de acuerdo a eso. O sea, también hemos entendido el teatro como una posibilidad de que la obra va a ir caminando también con la transformación de esa actriz, o sea, y lo digo pues que es particular porque uno sigue viendo obras de hace 20 años y es la misma estructura, con las mismas intenciones, con los mismos músicas, y es como, bueno, qué raro, es muy extraño. O Shakira, que canta Inevitable hoy, la canta igual a como la cantó hace 20 años, pero yo creo que como tener un teatro que se permita lo vivo es permitir que si mañana ese texto no lo siento, no está, que si quiero cambiar esa dramaturgia, si esa acción ya no está en mí, la puedo transformar, porque es precisamente la ganancia del teatro, que siempre es vivo y que la posibilidad de transformación está ahí a la vuelta de la otra función. De hecho, empezamos a remontarla esta semana y ya hay cambios resustanciales, o sea, porque es que es imposible aquietar la obra, o sea, dejar la obra en un punto es como absurdo en el teatro. Todavía hay infinidad ahí como de preguntas que mueven la obra en sí, la estructura de la obra como tal. Que es muy lindo eso porque precisamente, o sea, qué diferencia, más allá de lo técnico, digamos, de lo teatral y digamos, el cine. El cine está ahí y se editó la película, salió y ya. Pero acá, como tú dices, después de una sola función puede haber un gran cambio. Total. Porque es que, o sea, total. Y de eso se trata, ¿cierto? Hay que dejar que ocurra.
Sí, yo se lo digo mucho a los estudiantes, a mí me parece muy tostado ese director, como que si en esta parte había que llorar y no lloraste, eso fue un fallo. O sea, hoy no está ese alma para llorar esa parte, y puede que en otra parte haya el llanto. Eso también es una postura frente a la dirección, frente al actor, o sea, cómo realmente permitir que el teatro viva, y eso significa también apretar muchas cosas, o sea, apretar el ego, apretar el fallo, apretar que hoy no fue, que mañana sí, que hoy surgió otra cosa, desacomodarnos de esa mirada de la marca, que no solo es una marca espacial, sino también una marca sensorial, que a veces a uno lo frustra mucho como desde director, pues cuando uno tiene esa mirada, es como, ay, hoy no estuviste como en la misma fuerza, marica, hoy el actor no estaba en la misma cosa, o sea, capaz y tuvo otro tipo de día, y hoy llegó de otra forma, entonces aprender a relajar eso. Creo que es complejo, pero es una ganancia para el teatro tremenda en muchos niveles, tanto actoral, técnico. Sí, como dejarle al teatro el campo del error es muy bello. La obra se potencia más cuando tiene más campo de error, entre comillas, de vivencia. Vamos a saltar a otra cosa en relación con lo del cine. Yo alguna vez escuché, leí, no recuerdo, una película de Hitchcock que se da en una casa como de 2 pisos con un sótano, y entonces hacían una lectura psicoanalítica, digamos, de que todo lo que pasaba en el sótano pertenecía al inconsciente del personaje, todo lo que pasaba en el segundo piso como al super yo, ¿sí? Hacían esta. Cuando yo veo la pieza y está el ring de boxeo, y debajo está como todo otro espacio, sí, donde pasan un montón de cosas, donde están un montón de objetos. Sí. ¿Cómo lo plantean ustedes? No necesariamente desde lo psicoanalítico, pero ¿qué significan o simbolizan esos espacios para la pieza? Y sobre todo en la misma de la violación, donde literal hay una polaridad. ¿Cómo es ese juego ahí? No, ese abajo nunca lo habíamos pensado. Además, porque uno se gana una beca y no le da tiempo de pensar nada. O sea, la obra salió sin ese abajo. Pero Bachelard sí plantea los lugares ocultos de la casa. O sea, como los cajones, los closets, los gabinetes, como las casas tienen unos lugares del oculto, que él lo asocia con el inconsciente. Y claro, pues vos tenés el vibrador, o sea, vos tenés oculto en la casa lo que es oculto también en tu inconsciente, ¿cierto? Eso lo sabíamos y empezamos a saber que ese abajo era el abajo, o sea, era el inconsciente de esa persona. Entonces ahí fue la decisión de dejar sus máscaras y todo debajo, como una especie de trasescena. Pero no habíamos hecho una lectura semiótica de la acción del abajo. Eso lo estamos apenas trabajando para la función del 4 de mayo. ¿Qué es el abajo? Invitados. ¿Qué es el abajo? Y le estamos construyendo todo el discurso de acción del abajo, porque efectivamente sabemos que es ese inconsciente o debajo de la cama, que también es como el lugar de los monstruos. O sea, que la primera acción que encontramos fue esa de la niña debajo de la cama, porque finalmente es un recuerdo, o sea, están como las dos posiciones, el recuerdo y la vivencia del recuerdo, pero lo estamos camellando hacia abajo. O sea, entonces la idea es que cada salto, hacerle la pregunta de qué es lo que está pasando abajo, ahí, en ese inconsciente de la situación de arriba. Es muy lindo por lo que acabamos de hablar, esto que ya se está tocando, por lo de la mutación de la pieza en las artes vivas. O sea, alguien dirá, no, pero es que nunca es lo mismo. Pues sí, obvio nunca es lo mismo, amor, pero si estás en pro de que la obra no está terminada, o sea, yo creo que pues no vamos a entrar a explicar la obviedad de eso. Hay un estreno, pero la obra sigue creándose contundentemente. Y esto lo digo también como en pro de los artistas escénicos que puedan ver esto. No pensemos nuestras obras como algo que se cerró. Sí, total. Y que va a tener leves cambios en cada función y que no sé qué. O sea, no, o sea, es un asunto que fue pucha, hasta dónde nos podemos ir con esto. 5 años después todavía la estamos creando, 10 años después, o sea, me parece un gol. Sí. Es un aprendizaje también. Es devolverle al teatro lo vivo, que creo que es lo que estas artes vivo, pues todos estos nuevos discursos que no son tan, pues que yo creo que no son tan nuevos, no tienen nada. Que no tienen nada, pero que nos recuerdan que sobre todo el teatro, es que el teatro tiene esa posibilidad, o sea, yo creo que es de las pocas, y la danza, o sea, precisamente lo que convoca a lo vivo, al encuentro vivo y al convivio. Porque lo decías, el cine, aunque yo también he dicho, marica, ¿por qué no existe un director de cine que no acabe su película? Es que tienen ese material allá, o sea, pueden, si alguna cosa no les funcionó, si otra nueva idea de otra postura, vaya, saque ese material, vuelva a cortar, vuelva a pegar y
y siga. Total. Pero porque parece que no se pudiese, ¿sí? Porque también, bueno, a ellos les encubre también otros sistemas de derechos, de regalías, otro sistema que yo creo que es la que los abrocha, de una coraza, creo que con lo económico y con otras vueltas. Ellos no lo hacen, pero el teatro lo podemos hacer. O sea, yo creo que es nuestra gran posibilidad y yo creo que es lo que es la defensa también que algunos estamos haciendo, como de mantener vivo la escena, ¿sí? Porque también hay unas tradiciones que no la quieren viva, que la quieren exacta, que la quieren lo mismo, que la quieren... Sí, que incluso uno ve remontajes de obras de hace 20 años con otro actor y el actor hace lo mismo del actor de hace 20 años. Lo mismo es las mismas entonaciones, los mismos gestos, la misma topografía escénica y eso es una locura, ¿no? Pues es muy tostado. Ya hemos hablado de todo lo que... No, ya hablamos. Bueno, para vos, ¿cómo fue ver Anamnésico desde afuera? Bueno, hace rato. Sí. Violencia, lluvia. Pero esta sí fue la primera vez que la vi con ojos de reflexión escénica. Ajá. Que lo que me ha regalado este nuevo panorama es que cuando uno va a ver una obra como un espectador sin ninguna intención de nada, uno va. Y cuando va como con una intención de generar un contenido a partir de ella, hay uno argentino pues que se dedica a la crítica, a la teoría teatral, muy famoso. Sí. Creo que sí, pero no estoy seguro. Que decía, yo voy a ver las piezas con mi imaginario de mis dos grandes maestros en esto. Uno lo siento a un lado y otro lo siento al otro. Entonces veo la pieza hablando con ellos. ¿Qué pensaría este y qué pensaría aquella? Entonces yo voy con todos mis yos. El yo de quinta, el yo pachamamico cósmico, el yo actor, el yo performer, ¿sí? Y eso se convierte en un espectáculo de ideas. Claro. De que me recordaba esto de Hitchcock. Ajá. Y eso en lo que vi en estos días, que vamos a hacer próximamente el video, fue como que yo salí como, ¿cómo voy a asumir esto de tantas cosas que me llegaron? Para mí ha sido un placer empezar a ir a ver las piezas desde ahí, y porque creo que ya está muy disuelto en mí ir a el asunto a la crítico, crítica. Exacto, no, o sea, estamos en otra cosa. La cosa es ¿qué hay ahí para mí? Sí, y para mí como ser humano, para entenderme. Por ejemplo, entender que para mí ya no es tan carga ser una persona, es como, ay, qué lindo. Okay. Porque para mí hace unos años sí era una carga ser una persona. Sí. O sea, me recordaste una espectadora muy bella, era de hecho una extranjera que un amigo trajo, y ella nos decía, o sea, salió emocionadísima de la obra, pero feliz. Y nos decía como, muy bello, porque yo sé que estuve ahí y me alegró y entender que ya no estoy ahí. Eso me pasó a mí. Y es como, ok, bien. Sí, también es una forma de comprender también. El otro mira desde sí. El otro jamás va a poder mirar desde otro lugar que desde eso que lo habita. Entonces sí, muy bello eso. E que me haces entender. En esta conversación de yo poderte decir, amor, sí será tan difícil. O sea, es que ese es, sí, el diálogo. Ese es el diálogo vivo. No, yo espero hacer esa obra feliz algún día. Muy bello, Medra. Bueno, lo que te decía era que me parece muy especial también siempre como tu mirada, precisamente porque conozco mucho de esos yos y porque vos también te has vuelto como... Yo creo que cuando uno crea que tiene espectadores ideales, como uno sabe para quién trabaja, o sea, uno sabe para qué miradas camella, y yo creo que vos te has ido configurando en una mirada, o sea, en una cosa que sé que me mira cuando hago, y sé que mi hacer está muy mediado por tu mirada, y la pienso, yo digo, e incluso cuando te veía viéndola, yo decía... O sea, yo sabría qué rumbo eso podría tomar en Medrano, pero obviamente no es mi rumbo. Casi como que a veces construyo una obra posible para vos, ¿cierto? O sea, como que uno va ahí teniendo a muchos seres como en la mirada. Pues esto que decías de los maestros en ese crítico, uno también lo tiene como director, uno tiene miradas. Incluso gente que ya no está, gente con la que uno ya no habla, que quizás nunca va a hablar, pero que miran su trabajo y que también lo moldean en la contraposición o en esto podría conectarle, como para entender que mi crear es de uno.
pues como que uno también crea con ese mundo de referencia del otro. O sea, escuchar eso es muy lindo y como que me honra y también quisiera honrar eso que dices desde este lugar que me estoy volviendo a entender desde el que va a ver una pieza pensando en hablar de ella y tuve una reflexión muy profunda. Mi yo pachamámico cósmico tiene como postulado de vida que todo es perfecto. Por ende, le digo a mi yo reflexivo teatral, si todo es perfecto, todas las piezas que veas son perfectas. ¿Cómo entiendo yo que todas las piezas que veo son perfectas? Ese es mi postulado hoy. O sea, ¿cómo me acomodo yo para entender y esto se expande al mundo? O sea, ¿cómo entiendo yo que los asesinatos, que los niños aguantando hambre, que las violaciones son perfectos? Eso requiere un trabajo acá adentro, que es lo que de algún modo este ejercicio me está invitando. Sí. Porque yo no quiero soltar que las piezas que veo son perfectas y que el mundo que veo es perfecto. Sí. Y bueno, ya la lluvia nos está diciendo que ya, pues todo el afuera nos está diciendo que Sí, ya, suficiente. Muchas gracias. Para también. Bye bye. Genial. Ay, baby. Qué viaje. Qué viaje.